Muy buenas de nuevo, ya creo que me conocéis, soy Javier Cordero y seré ahora vuestro profesor de dibujo y pintura. Sabéis que estos cursos, estos talleres se imparten englobados dentro de un programa que se han llamado Actívate en casa, actividades saludables para mayores de 55 años. Bien, dentro de todas las clases que yo de dibujo y de pintura, intento también meter alguna clase puramente teórica e histórica, ya que es importante saber los estilos, cómo pintaban nuestros antiguos compañeros, porque sois artistas, tenéis que saberlo, para poder elegir un poco el estilo y la temática, ya no solo para tener una cultura general y cada vez que vayamos a una iglesia, a un museo, una pinacoteca, sepamos no solo los autores sino los estilos, sino que ese estudio, ese bagaje lo podamos aplicar a nuestros dibujos. Bien, entonces en otro curso di unas clases teóricas sobre los dos primeros estilos artísticos, digamos más importante, que era románico y gótico, y el Renacimiento. Bien, pues hoy brevemente, no quiero ser tampoco muy tedioso en estos temas, vamos a hablar de los dos grandes bloques artísticos que se desarrollaron principalmente en el siglo XIX, finales del XVIII y hasta finales del XIX, que son la pintura neoclásica y el romanticismo. Como siempre comento, ningún estilo sacaba un año en concreto y en una fecha en concreto. Todos los estilos se mezclan. Hay épocas que hay artistas que todavía mantienen estilos antiguos y no cogen el carro de la modernidad, y la desaparición no suele provocarse con la muerte de un artista o con una revolución. Siempre hay una mezcla, pero básicamente se puede decir que la pintura neoclásica nacería en Roma más o menos a mediados del siglo XVIII, en 1740-50, y a mediados del siglo XIX sería su época álgida, en el que prácticamente todos los artistas se acogieron a ese estilo. Bien, el arte, los gustos y la estética de la pintura, porque yo hablo de pintura, no hablo de escultura o de arquitectura, le pasa lo mismo, o le puede pasar lo mismo que pasa con la moda. Hay una temporada que se lleva a los tonos fríos, y la siguiente temporada, directamente para cambiar, estimular los gustos, pues se van al extremo opuesto. Entonces veníamos de una pintura barroca, una pintura en la que la luz dominaba, el sentimiento, la pasión, el movimiento, el retocimiento era lo que gustaba, ¿vale? Entonces lo lógico, y si estudiáis el arte o la moda mismamente, veréis cómo un estilo que se ha identificado por unas características, el siguiente estilo buscan justo lo contrario. Es lógico, los nuevos artistas intentan romper. Entonces, si se llevaba un siglo, si llevaban 80, 100, 120 años haciendo unos cuadros muy contrastados, muy apasionados, con mucho sentimiento, muy retocidos, muy compuestos y lleno de elementos, pues los artistas saturados de esos estilos pues buscaban precisamente esa oposición. Buscaron un estilo radicalmente opuesto. Entonces la pintura neoclásica se identifica precisamente porque se oponen a la frivolidad y el hedonismo que se caracterizó en el mundo barroco. Y eso pasa siempre. Y luego hablaremos que
cuando se desarrolló ampliamente durante muchos años el neoclasicismo, fueron los románticos los que intentaron darle una vuelta de tuerca, precisamente volviendo otra vez a esa frivolidad y ese hedonismo característico del periodo barroco. Vale, entonces podemos decir que la pintura neoclásica lo que hace es un enaltecimiento de la razón, sí, podríamos llamarlo, de la razón frente al sentimiento. Eso es, creo, el denominador común de todos los artistas que se acogieron a este nuevo canon, porque no deja de ser una estética, un gusto. El neoclasicismo se ha adjudicado a un estilo burgués, ¿vale? La burguesía pudiente buscaba la razón, buscaba la lógica, buscaba el equilibrio para diferenciarse de la aristocracia, que era más frívolos, y que los aristócratas en esta época se acogieron a un estilo que se llamó rococó, muy ético, muy estético, digamos, sería el continuador del estilo barroco, pero llevándolo al extremo. Pero ese estilo frívolo la burguesía no la quería, ellos querían algo más racional, mucho más formal. Entonces, ¿dónde se inspiraron esos pintores, esos artistas neoclásicos? En el mundo clásico, en el mundo de Grecia y de Roma. Entonces, Grecia y Roma, evidentemente, nos ha llegado muy poca pintura, ¿vale? Y lo que nos ha llegado es en muy mal estado. Lo que tenemos sobre todo es escultura y arquitectura, y escultura dentro de lo que es la arquitectura, lo que son los frontones, los relieves, bajorrelieves, etc. Entonces, todos estos artistas se inspiraron en ese arte clásico griego-romano de la escultura, pero lo trasladaron a la pintura. Entonces, ¿qué es lo que conseguían? Conseguían unas temáticas, primero, mitológicas, escenas históricas, tal y como lo hacían los clásicos. Y los clásicos idealizaban el cuerpo humano, y estos artistas del siglo XIX también lo hacían. Tengo que puntualizar, los griegos idealizaban al 100% el cuerpo humano, no solo a nivel anatómico, todos los personajes eran guapos y perfectos, sino que el retrato no importaba. Si un escultor griego representaba a una persona en concreta, la idealizaba, incluso cambiándole la edad. Los romanos no, los romanos idealizaban lo que es la anatomía, pero si la persona tenía un ceño fruncido, una frente despejada, o tenía una personalidad en concreto, ellos en esa idealización sí que intentaban representar esa forma de ser de esa persona. Pero bueno, podemos englobarlo que el mundo clásico, romano y griego, idealizaban el cuerpo. Pues los pintores del neoclásico hacían lo mismo, cogían sus pinturas y idealizaban ese cuerpo, idealizaban esas formas, esas musculaturas perfectas, esos cánones muy establecidos, y lo repetían a imagen y semejanza. Vale, ¿cómo era el mundo barroco? Era convulso, era retorcido, era incluso duro, áspero. Bueno, pues estos pintores, todos sus cuadros, aparte de tener una temática alegórica, estéticamente la paleta de colores que utilizaban, la colocación de los personajes, las posturas, su composición, lo que intentaban era recurrir a la serenidad y a la dulzura. Dos palabras que buscaban tanto los burgueses que compraban esos cuadros, porque aquí ya se habían desligado bastante de lo que es la iglesia, y buscaban eso, una serenidad, un equilibrio y una dulzura. Vale, eso sería un poco las características de lo que es el estilo del neoclasicismo, que el término lo dice claro, nuevo clasicismo. Vale, pero dentro de las técnicas pictóricas podemos decir que una característica era la falta de luz, en líneas generales, ¿vale? Porque hay muchos artistas, ahora hablaremos y citaremos algún ejemplo, pero en líneas generales la luz no era lo principal. De hecho, había algunos artistas que ni siquiera
podíamos definir de dónde venía la luz en su cuadro. Los personajes y las escenas estaban iluminadas, pero como si la luz estuviera difusa en todos los sitios, que no se proyectaba ni sombras ni nada, porque era una luz muy suave, pero una luz un poco artificial, no tan natural como era el barroco. Y ellos sobre todo utilizaban colores fríos y primarios, frente a los tonos pardos, oscuros, el uso invasivo del barroco del negro, pues aquí utilizaban justo lo contrario. Como siempre os diré, después de una época fría llegará una oscura, una época marrón llegará una época rosa, una época de movimiento llegará, se convertirá en una época de estabilidad. Siempre hay una oposición, siempre hay un cambio justo al contrario. Muy bien. Y también los pintores eran más dibujantes que pintores. Digamos, lo que se buscaba era la perfección lineal. Entonces se valoraba, y por lo tanto los pintores que tuvieron más éxito, no solo a nivel comercial, sino a nivel artístico, eran aquellos que no trabajaban la pincelada tanto y daban prioridad a que la línea del personaje estuviera muy recortado, el pincel no tuviera gran volumen, no tuviera gran textura. De hecho, los cuadros neoclásicos parecen láminas súper brillantes, muy planos, sin ningún tipo de brillo, porque lo que se valoraba mucho era la perfección técnica y principalmente la dibujística. Entonces, eran cuadros con una factura impecable, prácticamente eran cuadros casi esmaltados. Pues básicamente esto serían las características generales y pictóricas del estilo neoclásico. Y ahora vamos a poner 2 o 3 ejemplos de artistas neoclásicos para que os fijéis y veáis exactamente todo esto que hemos estado viendo, pero en casos particulares. Claro, dentro del mundo neoclásico os voy a enseñar pintores digamos completamente neoclásicos, pero claro, en esta época digamos convivía Goya, nuestro Francisco, y Goya no se puede considerar neoclásico. Sí que es verdad que en su estilo podremos llamarlo que digamos buscó un poco la ruptura de ese mundo retorcido, pero claro, Goya está en una casilla aparte, digamos, es un personaje que digamos, lo centremos en el siglo finales XVIII y XIX, digamos, está en una liga aparte, aunque tenga algunas características del mundo neoclásico. Venga, pues vamos a ponernos unos ejemplos. Bueno, pues he elegido como ejemplo a 3 pintores. Estaríamos hablando de David, de Ingres y del español Madrazo. Los 3 creo que representan muy claramente lo que es el estilo neoclásico. Vamos a la primera obra y os lo pongo aquí, ¿vale? Estamos hablando de La muerte de Sócrates de Jacques-Louis David. Vale, David sin duda es el artista que mejor representa este nuevo estilo, como veis, rompedor de lo que es el mundo barroco. Las cosas que os hemos dicho, serenidad en este cuadro, veis, lo tengo aquí delante de la pantalla para ver un poco el tema, veis como aunque digamos, hay muchos personajes, su composición es muy estable, es muy horizontal, solo el arco del fondo rompe un poco esa planitud de ese arco. Motivo clásico, de hecho parece completamente un frontis de un templo griego romano, tanto no solo en el formato del trabajo de los cuerpos, sino el motivo alegórico representa cuando obligaron a Sócrates a beberse un vaso de cicuta porque era un mentiroso, según el gobierno, era un mentiroso y tenía que morir. Bueno, pues ahí están los alumnos afligidos y llorando, y Sócrates, con un cuerpo, veis, casi de un Adonis, ojalá tuviéramos a esa edad ese cuerpo, Sócrates diciendo: tranquilos chicos, que voy a daros vuestra última clase mientras me bebo el vaso, porque yo no me retracto de nada
que he dicho. Bien, la luz que hemos hablado, que es una luz un poco artificial, aquí también se intuye. Es verdad que aquí sí que se ve que la luz es de arriba abajo, pero por ejemplo el personaje que está de espalda con la túnica roja, bueno, pues se intuye que la luz viene de arriba abajo, pero digamos, tiene muy poca sombra y eso da una sensación artificial. Bien, pues David, como todos los pintores, eran muy formales, evidentemente tenían una gran, y en este cuadro, una gran cantidad de detalles, tanto las venas como el vello de las barbas, el tratamiento de la túnica y sobre todo una perfección anatómica idealizada completamente, ¿vale? Aquí eran todos jóvenes musculados y fibrosos, que supongo que no sería así. Bien, esto sería un primer ejemplo, que sería Sócrates. Ahora vamos a un cuadro que a mí me gusta mucho, aquí lo tengo, que se llama La Condesa de Hausonville, se traduciría, no lo sé. Vale, Ingres, Jean-Augustin Dominique Ingres, es el nombre correcto, no me lo sé, lo tengo que leer. Es un dibujante excepcional. De hecho, es muchísimo mejor dibujante que pintor. Era muy detallista, como podéis ver. Voy a intentar ampliar la foto lo más posible para que lo veáis aquí o aquí, no sé cómo lo pondré, pero es un perfeccionista exagerado en cuanto a sus detalles de la textura, del pelo, del detalle de la piel, un perfeccionista técnico y un gran dibujante y detallista. Su pincelada, como os dije, no era empastada, era muy sutil, muy lavada, muy delicada, ¿vale? Y como os dije, pasaron a los tonos fríos. Daros cuenta que aquí, y este personaje, este artista, prácticamente el azul, los rosas, los malvas, toda esa familia de colores, aquí se ve perfectamente. El fondo de la pintura, su estilo, solo tiene un detalle rojo en el tocado del pelo que contrasta mucho. El uso del espejo en este cuadro, por ejemplo, que se ve que la condesa está, digamos, cerca de un espejo, ese espejo en el mundo barroco, en los artistas barrocos lo hubieran usado como una intención, digamos, para crear un espacio tridimensional. En este cuadro no, en este cuadro no se pretende que ese espejo cree volumen, cree movimiento. Lo que el artista lo que intenta demostrar es su habilidad técnica a ser capaz de no solo dibujar lo que se ve, sino detrás puede resultar igual de minucioso y detalle de lo que es el tocado del pelo. Como curiosidad os diré que Ingres tenía fama de hacer grandes y largas sesiones tortuosas a sus modelos en posturas muy complicadas. Él dibujaba natural y el modelo tenía que permanecer quieto durante jornadas enteras en esta postura para poder acabar. Muy bien, y el otro artista, vamos a buscarlo aquí, es José Madrazo. José Madrazo, como veis, qué cuadro, completamente clásico, no puede, digamos, obviarlo, tanto la postura, la composición es completamente griego-romano. Es un pintor en el que, igual que Ingres, prioriza sobre todo el tema del dibujo. El dibujo es lo prioritario. Son personajes muy contrastados, muy perfilados, muy lineales, y que colores, igual aquí utilizan colores muy vivos, muy primarios, muy intensos, con pocos matices, pero no era un gran pintor, lo era, vaya, pero evidentemente destaca por su dibujo, por su calidad técnica en cuanto al dibujo anatómico, la colocación de las proporciones, de los rasgos. No eran retratos, eran todos personajes idealizados, frente a la calidad de la pintura, porque, bueno,
como veis aquí, la luz es indefinida, no se sabe muy bien. Sí que hay unos personajes más oscuros y el personaje principal, lo que sería la muerte de Viriato, que es el cuadro, como se llama, está un poco más iluminado. La sábana blanca ayuda a destacar ese motivo para iluminarlo, pero la luz es un poco indeterminada. Y fijaros si no importa lo que sería la profundidad, la perspectiva, el espacio, que directamente te coloco una cortina verde de fondo y sí que crea un rinconcito como si estuviera en una tienda de campaña y el ejército en una esquina, pero poco importa, ¿vale? En este cuadro también podremos decir que digamos que es un tema clásico, pero aquí Madrazo, que era un gran pupilo y admirador de David, que fue el gran enamorado del mundo griego y el mundo romano, pues sigue un poco esa corriente, pero no debe estar tan bien documentado, o intencionalmente no quiere estar tan bien documentado, porque en este cuadro mezcla tanto atuendos, armas, cascos, los penachos e incluso las zapatillas, mezcla dos civilizaciones completamente diferentes como son el mundo griego y el mundo romano. No debe interesarle exactamente hacer un motivo griego en este caso, y coge y mezcla corpiños y espadas romanas, porque o bien no tenía ese dato o directamente no le interesaba, ¿vale? Y Madrazo, digamos, en estos cuadros lo que intentaban también era un poco evocar esas alegorías clásicas y esos mundos, digamos, ideales y de personas jóvenes y fornidas, sino también un tema patriótico. Daros cuenta que en esa época, en España, igual que Goya pintaba sus fusilamientos, digamos, había una lucha de independentismo de los españoles frente al gobierno francés opresor que tenía. Entonces podemos no solo hablar, porque evidentemente de este estilo neoclásico se puede hablar muchísimo más, yo intento resumirlo lo más posible, pero es que solo de este artista o de este cuadro se podría escribir un libro. Lo que sí que podremos decir es que Madrazo utilizaba de una manera muy sutil esa lucha de Viriato con la lucha de los españoles frente digamos, a la invasión francesa. Entonces, digamos, intentaba hacer equiparaciones patrióticas e independentistas de lo que sería la invasión romana con la invasión francesa por parte de Napoleón. Bien, pues ahora vamos a pasar al romanticismo. El estilo romántico, el romanticismo. Evidentemente, primero surgió el neoclasicismo que hemos estado hablando, pero el romanticismo surgió muy poco después de esa nueva corriente que hemos estado hablando, y que en realidad casi durante 50-75 años estuvieron conviviendo plenamente el neoclasicismo con el romanticismo. Pero está claro que la pintura romántica surgió en contraposición directamente con ese neoclasicismo imperante en los siglos XVIII y XIX. El estilo romántico, ese nombre fue acuñado en Francia, más o menos fue acuñado para la novela, pero luego se aplicó a las artes plásticas y surgió un poco en la Revolución Francesa. Era un estilo que se identifica más quizás eso a la escritura o a la poesía, pero que tuvo grandes artistas dentro de lo que es la pintura y lo que es el dibujo. El concepto romántico lo que sugiere precisamente es una contraposición a esa tradición clasicista y con las reglas tan formales y estereotipadas que tenían los neoclásicos. Ellos lo que buscaban, lo que os he comentado, buscaban justo el enfrentamiento a esa norma clásica, formal, griega y romana, y buscaban digamos, un individualismo, una libertad
tanto la pintura como los motivos a elegir, ¿vale? Entonces, igual que en el clasicismo los artistas buscaban un poco lo que es los conceptos, los ideales puros, aquí lo que buscaban eran el sentimiento y la subjetividad frente precisamente a esa razón fría, convencional y clásica. Entonces, uno de los aspectos que quizás caracteriza más a la pintura romántica es posiblemente, digamos, la aparición de la naturaleza como tema principal o como sugerencia a esas emociones. Colocaban a la persona humana dentro de una naturaleza, pero no solo como un decorado, sino una naturaleza viva, una naturaleza que provoque emociones extremas, lluvia, nieve, viento, tormentas, niebla. Lo que intentaban es buscar el dramatismo, precisamente para, digamos, oponerse directamente a esos estilos formales en ambientes etéreos y en sitios indeterminados. Entonces colocaban sus personajes en una naturaleza, pero una naturaleza apasionada. De hecho, la escritura, el teatro romántico se considera en el que el sentimiento de amor, de odio, de muerte, de miedo está a flor de piel. Pues ese estilo literario se ve claramente en lo que es la pintura romántica. Y dentro de lo que serían las técnicas pictóricas, evidentemente el uso dominante de la acuarela, del óleo, era ya universal, pero aparecen otras técnicas muy expresivas como serían las litografías, los grabados y las acuarelas, precisamente para, digamos, romper un poco ese cuadro tan trabajado, tan sobado, tan plastificado del mundo del estilo neoclásico. Entonces, aquí la técnica de la acuarela, la litografía, pues lo utilizaban como un recurso artístico, por lo tanto, la textura de la acuarela tenía una importancia como tal, no solo digamos, lo que representaba la pincelada, sino que la pincelada en sí empezó a cobrar el protagonismo. Entonces aparecen pinturas rugosas y una pincelada mucho más suelta, más llena de expresividad y con mucha más temperamento, vamos a decirlo de esa manera. Bien, entonces, igual que en el mundo neoclásico, eso da algunos ejemplos y ahora os voy a dar otros 3 ejemplos para que entendáis este estilo tan bonito, a mí personalmente tan bonito, y que dio un poco, abrió las puertas a los estilos más rompedores, los impresionismos y ya no digo las vanguardias. Muy bien, bueno, pues el primer ejemplo que os voy a hablar y lo voy a colocar aquí, bueno, como veis no tengo que presentar, Francisco de Goya, nuestro amado artista aragonés. Vale, pues Goya realmente, digamos, vivió y trabajó en la mezcla de estos dos estilos neoclásicos y románticos. Se le puede encasillar más al estilo romántico, pero realmente es un pintor revolucionario que prácticamente es muy difícil de encasillarle en ningún estilo. ¿Por qué puede resultar que es romántico? Porque sus cuadros, sobre todo los de temática de los desastres de la guerra o la época negra que él tuvo, son cuadros de gran fuerza expresiva y gran emoción. Entonces, evidentemente, eso le puede encasillar. Sin embargo, era un artista que anatómicamente, bueno, pues era bastante imperfecto. Las manos, sus estudios anatómicos, de hecho las manos estaban muy mal dibujadas, vamos a decirlas así, porque no le interesaba, no es porque no supiera, sino no le interesaba. Entonces, pero también era bastante imperfecto a nivel compositivo. Por ejemplo, en este cuadro que estamos viendo, digamos, la colocación del pelotón de fusilamiento con los fusilados están tan cerca, digamos, no es verosímil, digamos, la cercanía, pero a él no le interesaba representar un ambiente que fuera creíble, sino
lo que le interesaba era dibujar esa crudeza, esa emoción y trasladarlo a nosotros. Tampoco sigue los cánones de belleza que seguían sus contemporáneos en esa época, inclusive ni siquiera intentaban representar la heroicidad. Hemos dicho que en España estaba la revolución, estaba la guerra de independencia, en Francia la Revolución Francesa, y esa mezcla de motivos de lo que es la revolución impregnó en todos los estilos artísticos y sobre todo la pintura. Aquí Goya no le interesaba buscar la heroicidad, realmente tanto el ejército como los fusilados eran personas anónimas, no le interesaba grandes motivos y grandes luchas de Juana de Arco o de la libertad, como veremos en otro artista romántico. Sí, eran todos completamente anónimos, solo le interesaba digamos, plasmar lo que es la brutalidad, el asesinato sin ningún motivo. Su trabajo sí que era más parecido a lo que es la estética romántica, de pinceladas muy sueltas, muy vibrantes, con mucho temperamento, en el que tenía mucha textura. De hecho, sus pigmentos no estaban muy bien molidos, y siempre se ha interpretado que era intencionado para dar una calidad terrosa y mate y áspera de sus cuadros, y sobre todo de estos cuadros. Evidentemente, cuando pintaba a la realeza, pues intentaba trabajar de otra manera, aunque siempre evidentemente mantenía la genialidad de Goya. Os voy a poner el segundo artista, Caspar David Friedrich. Bien, es el romántico, digamos, universal. Es un pintor en el que sobre todo prima el paisaje. Introduce el paisaje en su obra, pero un paisaje siempre melancólico, dramático, tempestuoso. Lo que intenta es que cuando veamos sus cuadros, digamos, tengamos una sensación metafísica, una sensación de que el hombre es pequeño frente a la, digamos, tormentosa naturaleza, para que el hombre sea insignificante, pero sea sentimental. Y lo que busca precisamente es el anonimato de esa persona. La persona no importa, de esa manera nos podemos identificar. Entonces nosotros trasladaremos nuestro sentimiento, nuestras depresiones, tristezas y miedos que tengamos cuando nos enfrentemos a ese cuadro, lo trasladaremos a ese personaje y interpretaremos que ese paisaje tan infinito y tan grande, digamos, lo trasladaremos a nuestros sentimientos. Como veis, su paleta era fría, en el que utilizan rojos, azules, malvas, lilas, son muy sutiles, son poco vibrantes. Evidentemente esa armonía que podemos ver, esa armonía cromática, contrasta precisamente con ese negro denso del personaje, para crear ese sentimiento de contraste. Un autor que me encanta y que sin duda representa, digamos, los ideales que buscaban los románticos de melancolía y dramatismo. Y el último que os voy a colocar, y voy a ser breve, es Delacroix. Es una obra muy representativa. La libertad, digamos, representada como una mujer llevando la bandera francesa en la Revolución Francesa. Entonces, aquí el ambiente de la naturaleza está creado por la importancia de esa bruma. Pero aquí lo que podemos identificar es que la textura, la pincelada, sobre todo de esos azules del cielo, son muy bruscos. Daros cuenta lo diferente de las pinturas de David
o de madrazo, que eran perfeccionistas al extremo, y sin embargo aquí hay detalle en los rostros y en la ropa, pero el fondo es solo un esbozo para simplemente transmitirnos, darnos esa impresión de luz y de batalla. Y digo impresión porque estos artistas influyeron muchísimo en las nuevas corrientes impresionistas que en otro curso daremos. Bueno, pues la parte teórica no voy a extenderme mucho más, espero que os haya sido agradable y no demasiado tedioso, y hayáis entendido cómo estos estilos artísticos, que son un poco el patito feo dentro de los estilos históricos pictóricos, plantaron la base, sin duda rompieron el mundo tan académico, tan formal, tan didáctico de la Iglesia y del mundo clásico, para dar pie y dar paso a las nuevas corrientes, que son las que nosotros, más o menos importancia, hemos convivido con ellas. Bueno, y como me sobra un poco de tiempo, os voy a dar unas nociones de algo que para mí es muy importante, tanto dentro del mundo de la pintura y el dibujo como en el mundo de la fotografía o del vídeo, cualquier expresión creativa audiovisual, que es la composición. No voy a enrollarme excesivamente, pero os voy a dar una serie de ejemplos de diferentes tipos de composición que se pueden ver y descubrir en los cuadros. La composición es otra cosa que una manera, un recurso que utiliza el artista para organizar y estructurar los elementos de su obra, digamos, de una manera que pueda resultar más interesante, que puedan dar imágenes más atractivas o expresar cosas no solo con el motivo, sino con la propia composición. Pero claro, hay que cogerlo con hilos esta interpretación. De la misma manera que nosotros, cuando dibujamos, hacemos una fotografía, usamos la perspectiva, la sensación aérea, a nuestra intención, evidentemente sin marcar las líneas, sin crear los puntos de fuga, simplemente es una sensación. Dentro de la composición también tiene que interpretarse que todas estas reglas y estos ejemplos que voy a poner no dejan de ser unos elementos que consciente o inconscientemente utilizaba el artista para digamos, que su imagen tuviera una estética, fuera más interesante o representaran un cierto movimiento, pero no encasillarlo como que ellos estaban casi obligados a formarlo y estructurar su obra con una composición y estuvieran limitados a esa composición. Simplemente eran recursos artísticos. Pues sin más enrollar, voy a ir aquí colocando los diferentes ejemplos. Bien, la primera es la composición vertical. ¿Vale? He puesto un cuadro del Greco muy característico. Bueno, pues este es una de las composiciones más simples y se utilizaban sobre todo para cuadros de retratos y temáticas religiosas, místicas, porque la composición vertical lo que incita es una ascensión, digamos, que nosotros miremos inconscientemente de abajo arriba, y ese movimiento visual de nuestros ojos corriendo a través del cuadro, pues nos crean ese sentimiento religioso, espiritual, y se utilizaba sobre todo para motivos bíblicos, digo, religiosos. Vale. El segundo motivo, la composición horizontal, y he puesto un bodegón. Es lo más característico, pero antes he hablado sobre el neoclasicismo y dos de las obras que he colocado tenían una composición claramente horizontal. Es un poco que los elementos están mucho más serenos, más expositivos. Nuestra mirada suele ir de izquierda a derecha porque somos
escribimos de esa manera, los asiáticos escriben de derecha a izquierda y por lo tanto su manera de mirar los cuadros es a la inversa que nosotros empezamos normalmente de izquierda y a derecha. Bueno, pues lo que representa es una manera de exponer los motivos, los elementos, y una manera serena, tranquila, narrativa de hacer la composición de los cuadros. Bien, el otro ejemplo que os pongo es una composición en diagonal. Bueno, esto lo que crea es una manera sencilla, porque son composiciones muy sencillas, vertical, horizontal y diagonal, pero provoca algo más de movimiento, provoca una ruptura en nuestra composición, que nosotros somos simétricos, nuestra cabeza es simétrica y vertical y horizontal, y esto lo que provoca es una ruptura de esa estabilidad y crea inestabilidad. Precisamente en este cuadro podemos ver como que da sensación de que se va a caer. Entonces eso es un poco la intencionalidad de los artistas. Bien, en cuarto lugar voy a poner la composición en cruz y pongo aquí un motivo muy claro. Como veis aquí se puede identificar que esa cruz envuelta en un círculo digamos, no es exactamente perfecta, porque la composición, y tenemos que entenderla, que no ha de ser completamente perfecta a lo que nosotros digamos, planteamos. De hecho, hay muchos cuadros que nosotros intuimos que tenía esa composición, pero realmente no podemos preguntarle al artista si esa era su intencionalidad. Bien, en la composición, la quinta composición que os hablo casi está limitada al mundo del dibujo y sobre todo al mundo japonés, ¿vale? Ellos utilizaban la línea confusa, la línea en su más sencillo sentido como composición, y he puesto un ejemplo de ese estilo. Bien, en sexto lugar podríamos hablar, y permitid que estoy viendo el motivo aquí en el ordenador y no os miro a vosotros, sería la composición rectangular o la cuadrícula. Bien, aquí hay muchísimos artistas que utilizaban ese recurso, sobre todo aquellos que ubicaban su cuadro en un espacio arquitectónico, y no deja de ser una combinación de lo que son las composiciones horizontales y la que son verticales, pero son composiciones bastante aburridas, suelen ser también narrativas, casi son, digamos, la estructura de un retablo en el que, bueno, pues utilizas unas cuadrículas, un tipo viñeta de cómics para ir marcando diferentes representaciones, diferentes pasos, como el ejemplo que os he colocado. Y luego estaría más o menos dentro de estas composiciones la composición circular, y aquí el ejemplo del Greco es maravilloso. Este cuadro estaba digamos, metido dentro de un espacio arquitectónico, pero utilizó ese recurso, ese medio arco que necesitaba introducir ese lienzo, ¿vale?, para crear un cuadro metido prácticamente en círculos, aunque en la parte de abajo, digamos, también es un rectángulo, como veis. No deja de ser un motivo como el que hemos hablado antes, el número 6, pero añadiéndole más dinamismo y más movimiento, que el Greco precisamente era un artista en este tema, ¿vale? Y os colocaré otro motivo aquí al lado, ¿vale?, para que veáis que para composiciones muy complejas en el que hay muchos elementos, los motivos circulares ayudan a centralizar y focalizar al motivo principal, que lo colocaríamos siempre en el centro. Luego estaría la composición triangular, ¿vale? Es una composición en la que directamente da una sensación de estabilidad, de aplomo, pero al mismo tiempo implica una ascensión. Digamos, sería un motivo parecido al vertical, al número 1 que hemos hablado, pero con, digamos, el motivo, en este caso un descendimiento,
digamos, muy asentado en lo que es la tierra, muy fuerte este tipo de composición. Luego tendríamos las composiciones con letra, ¿vale? El mundo barroco siempre utilizaba la S, digamos, ese movimiento serpenteando, simplemente para enfatizar muchísimo lo que es el movimiento y la fuerza de la espiral, ¿vale? Este descendimiento impresionante. Y en las letras, aquí también pongo otro dibujo para utilizar las letras que más se utilizaban, la I, la X, la L, la S, la C. Bueno, aquí podréis ver un dibujo muy esquemático. Luego estaría la composición radial. Estos son cuadros en los que primaba en el Renacimiento, eran grandes artistas sobre este tipo de composición, la radial. Simplemente lo que intenta es enfatizar la profundidad. Entonces, en la parte de centro, normalmente en este cuadro solo es la perspectiva la que domina el cuadro, pero normalmente se colocaba el motivo principal, un crucificado, un calvario o un retrato en la parte central para llevarnos a ese punto de interés. Vale, en el número 11 estaría la composición de formas geométricas. Bueno, son experimentos, interpretaciones que nosotros vemos en este tipo de cuadro, en el que vemos que es una especie de pirámide, pero que le han colocado algunos otros elementos interiores para estructurar y dar una sensación más visual y con más elaboración compositiva. La número 12, la regla de los tercios. Esta se utiliza muchísimo en fotografía y en retrato y básicamente lo que indica esta regla es que el horizonte, para evitar no crear cuadros aburridos, el horizonte ha de colocarse en una de esas dos líneas que marcamos. Cogemos nuestro motivo y lo dividimos, lo partimos en dos líneas que cruzan horizontales y verticales y crean 9 cuadrículas. Bien, pues la intersección de esas líneas, esas 4 intersecciones que marca el cuadrado central, son los motivos, son los puntos de interés. Lo que dice la psicología dentro de esta teoría de la composición es que nuestros ojos directamente se posicionarán en esos puntos, y una vez posicionados en esos puntos iremos moviéndonos alrededor de ese punto de interés. Creo que lo he comentado en alguna otra clase. Bien, pues tendríamos la regla de los tercios, muy utilizada, ya os digo, en fotografía. Luego estaría la simetría cruzada. Bueno, esta simetría cruzada, estaríamos hablando, sería la combinación de una perspectiva de fuga con unas líneas horizontales y verticales. Vale, en el punto 14, la simetría dinámica. Aquí lo que busca son motivos simétricos, pero rompiéndolos en líneas que cruzan. Aquí, como veis en este ejemplo, este barullo de líneas, lo que nos indica es que sería la suma de prácticamente todas las líneas que podemos sacar, tanto verticales como horizontales, y ubicaremos en la intersección de todas esas líneas los motivos principales y la colocación de brazos y elementos para crear ese dinamismo, ¿vale? Luego tendríamos los triángulos áureos. Esto últimamente se utiliza mucho porque la edición de vídeo, Photoshop, el programa de edición para retocar fotografías, lo tiene integrado dentro de sus plantillas. Entonces es un elemento casi de puzzle que lo que hace es una composición muy dinámica porque es muy rompedora. Nuestra cabeza no está educada para este tipo de composiciones y por lo tanto lo que intentan conseguir es eso, la ruptura en cuanto al el enfrentamiento y el dinamismo. Y por último sería la espiral áurea, que coloca aquí un motivo, y lo que es el rectángulo áureo. Bien, esto hay libros sobre ello, pero lo que lo que voy a decir simplemente rápidamente es que el equilibrio universal está ejemplarizado en la espiral de una concha de caracol, ¿vale? Para que nos entendamos. Bien, pues los artistas que han utilizado esta espiral áurea, ese equilibrio universal, esa perfección de composición perfecta,
estaría ejemplarizado en este tipo de composición. Bien, pues chicos, no voy a enrollarme más, esto es simplemente un esbozo de algo que a mí me parece muy importante. Espero que la parte teórica y esta parte de composición os haya resultado interesante y nada, os traslado para otro nuevo curso y solo deciros que cuidaros ahí fuera. Muchísimas gracias.